Me llamo Vanessa Powell, tengo 38 años y soy la fundadora de Nexus Technologies. Después de años de trabajar durísimo y levantar mi empresa desde cero, estaba feliz de ir a la boda de mi hermano Scott. Aunque nuestra relación siempre había sido un poco tirante, yo esperaba que esa boda fuera un nuevo comienzo entre nosotros. Lo que no sabía era que mi contrato de $30 millones con la empresa de mi futuro cuñado se iba a volver el centro de una pelea familiar. Todo por el lugar donde querían que me sentara. ¿Tú qué harías si tu propia familia te trata como si no existieras? Yo decidí mostrarles que no solo existo, sino que también puedo hacerme ver muy bien. Antes de contarte todo esto, me encantaría saber desde dónde me estás escuchando hoy. Escríbelo en los comentarios, dale like al video y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete para escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando de verdad importa. Ahora sí, te cuento cómo empezó todo. Cuando éramos niños y vivíamos en Westfield, Connecticut, Scott y yo éramos muy unidos. Solo nos llevamos 2 años, y en verano nos la pasábamos construyendo fortalezas en el jardín, y en invierno nos aventábamos en trineo por Maple Hill. Nuestra mamá, Judith, nos preparaba lonches igualitos, y nuestro papá, Robert, nos enseñó a pescar en el lago Champlain cada vacaciones familiares. Todo era cálido, seguro y bonito en esa época. Pero todo empezó a cambiar cuando entramos a la secundaria. Scott se unió al equipo de fútbol, como mi papá. Yo me fui más por las computadoras y el equipo de debate. Mis papás nunca se perdían un partido de Scott, le aplaudían desde las gradas junto a los vecinos. Pero cuando yo tenía concursos de debate o ferias de ciencia, siempre pasaba algo. O llegaban tarde, o de plano no iban. Mi papá decía, los negocios y el deporte forman el carácter, mientras le daba una palmadita a Scott. Y luego me volteaba a ver y me decía, eso de las computadoras es solo un pasatiempo, Vanessa. Ya se te va a pasar. Pero no se me pasó. Me dieron una beca para el MIT, mientras Scott entró a la universidad donde estudió mi papá, gracias a una beca deportiva parcial. Cada Navidad y Acción de Gracias, en las reuniones familiares, todos hablaban de las aventuras en la fraternidad de Scott y sus estadísticas de fútbol. Si yo decía algo sobre lo que había logrado en la escuela, me daban una sonrisita y rápido cambiaban el tema a algo más interesante. Después de graduarme, me mudé a Boston y trabajé 80 horas a la semana en una empresa tecnológica. Aprendí todo lo que pude. Mientras tanto, Scott se metió a Powell Construction, el negocio familiar que empezó mi abuelo y que mi papá agrandó. A Scott lo pusieron de directivo enseguida, aunque su promedio universitario era apenas de 7.5. Cuando una vez pregunté si eso era justo, mi mamá me dijo, lo que importa es la experiencia práctica. Scott sabe cómo funciona el mundo real. A los 28 años, yo me arriesgué como nunca en mi vida. Usé todos mis ahorros, pedí un préstamo para abrir una pequeña empresa y fundé Nexus Technologies. Los primeros 2 años fueron durísimos. Convertí mi departamento de una recámara en una oficina. Yo dormía en un sofá cama en la sala. Los fideos ramen se volvieron mi desayuno y cena porque todo mi dinero lo invertí en mi negocio. Cuando llamaba a casa en esa época, las conversaciones eran cortas. «Me preocupas, cariño», me decía mi mamá. «Si esto no funciona, siempre hay un puesto en la empresa de tu papá». Nunca se ofrecieron a invertir, nunca preguntaron por mi plan de negocios. Y nunca dieron señales de creer que podía salir adelante por mi propia cuenta. Pero luego llegó el momento clave. En Nexus desarrollamos un software increíble para gestionar cadenas de suministro y empezamos a llamar la atención de empresas muy importantes. De pronto estaba contratando gente, cambiándome a una oficina de verdad, y recibiendo llamadas de inversionistas que me habían ignorado antes. Fue justo en esa época cuando Scott conoció a Tiffany Bradford en un torneo de golf. Tiffany era la única hija de Richard Bradford, dueño de Bradford Enterprises, una empresa gigante de desarrollo inmobiliario. Su noviazgo fue rápido y lleno de lujos, vacaciones en las Maldivas, fines de semana en París. Mis papás estaban encantados. Richard está muy impresionado con Scott, me contó mi mamá en una llamada. Lo está presentando con gente muy importante. Esta relación podría llevar el negocio familiar a otro nivel. Me dio risa interna, porque mientras mis logros eran vistos como un pasatiempo curioso, la relación de Scott era tratada como una jugada empresarial. 6 meses después anunciaron su compromiso.
Las familias Bradford y Powell se empezaron a juntar en eventos exclusivos, clubes de campo, fiestas benéficas. Todo eso que antes mis papás decían que era pretencioso. Mientras eso pasaba, por otro lado, Bradford Enterprises estaba buscando una solución tecnológica para sus problemas en la cadena de suministro. Su directora de operaciones, Eleanor Wright, me conoció en una conferencia donde yo presenté nuestro software. Ella no tenía ni idea de que había una conexión familiar. Tras 3 meses de demostraciones, auditorías y negociaciones, Bradford Enterprises firmó un contrato de $30 millones con Nexus Technologies. Fue el contrato más grande que hemos tenido. Gracias a él podríamos crecer internacionalmente y lanzar nuevas líneas de productos. Se lo conté a mis papás durante una llamada semanal, esperando que por fin reconocieran mi éxito. «Qué bonito, querida», dijo mi mamá. «¿Recibiste la invitación a la fiesta de compromiso de Scott y Tiffany? Va a ser en la finca Bradford. Richard tiene su propio campo de golf». 2 semanas después, en la fiesta, conocí a Richard Bradford por primera vez. Era alto, muy bien vestido, con cabello plateado y la actitud de alguien que está acostumbrado a ser el más importante en cualquier lugar. «Así que tú eres la mente brillante detrás de Nexus», me dijo mientras me daba la mano. Su presentación sorprendió a nuestro equipo. Eleanor dice que su software nos va a ahorrar millones solo en el primer año. «Gracias, señor Bradford. Estamos muy emocionados con esta colaboración». «Dime, Richard», respondió con una sonrisa. «Y tenemos que organizar una cena. Quiero saber más sobre lo que crees que viene en el futuro de la tecnología». Antes de que pudiera decir nada, mi mamá apareció junto a mí, con los ojos como platos. «¿Ya se conocieron?», preguntó. «Sí», dije yo. Richard fue muy amable en felicitarnos por nuestro software. «¿Su software?», repitió Richard, sorprendido. «Espera. Powell. ¿Eres hermana de Scott?». Hubo un silencio incómodo. Mi mamá se rió nerviosa y dijo, «Oh, Vanessa siempre ha sido nuestra pequeña genio de la computación, como si fuera un hobby raro. Scott está más enfocado en la construcción, como su papá». Richard parecía confundido, pero luego lo disimuló bien. «Bueno, parece que el talento corre en la familia. Solo que en direcciones diferentes». Pero yo sabía que no fue una coincidencia que Scott nunca le mencionara mi empresa a su futuro suegro. Fue a propósito. Mi éxito no encajaba con la imagen que él quería proyectar, como si él fuera el único exitoso de la familia. Aún así, yo mantuve la esperanza de que la boda de Scott fuera un punto de cambio. Tal vez, con el contrato de Bradford como prueba, por fin lograría que me respetaran como lo que realmente soy. Pasé semanas buscando el vestido perfecto. Al final elegí uno azul marino, entallado, que me hacía ver elegante y segura. También hice planes para llevar como acompañante a Marcus Chen, un inversionista respetado con el que salía desde hace 3 meses. «¿Segura que quieres que vaya?», me preguntó Marcus durante la cena, una semana antes de la boda. «Por lo que me has contado de tu familia, suena a que puede ser algo tenso». «Justo por eso quiero que estés conmigo», le dije. «Me va a ayudar saber que hay alguien que me ve como realmente soy». La noche antes de la boda, decidí llamar a Scott. Quería hablar con él un momento, antes de todo el caos del evento. «Solo quería decirte que estoy muy feliz por ti», le dije cuando contestó. «Ya quiero que llegue mañana». «Gracias, hermana», respondió él, pero sonaba distraído. «Aquí todo está loco. Tiffany tiene al organizador de la boda pegado al teléfono, y Richard no deja de agregar gente a la lista de invitados. ¿Te ayudo en algo?». «No, ya lo tenemos bajo control». Hubo una pausa. Escuché algo de los asientos. «Nada, solo hicimos unos cambios de último momento por las nuevas incorporaciones. Ya todo está listo. Nos vemos mañana». Colgué con una ligera inquietud, pero decidí ignorarla. Mañana todo sería diferente. Mañana, por fin me verían. La finca Bradford era enorme, con jardines que se extendían por más de 30 acres, con vista al estrecho de Long Island. Los autos formaban una larga fila en la entrada, todos de lujo, probablemente más caros que las casas de la mayoría de la gente. Marcus chifló suavemente cuando llegamos en mi Tesla.
No mencionaste que esto iba a ser tan lujoso, dijo mientras se arreglaba la corbata. Yo tampoco lo sabía, admití. Es mi primera vez aquí. Un valet con un uniforme impecable me abrió la puerta con una sonrisa ensayada. Bienvenida a la boda Bradford Powell, señora. La casa era una mansión de estilo georgiano con columnas y alas simétricas a cada lado. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de una fuente mientras los invitados, todos de etiqueta, tomaban copas de champán. Rosas blancas y orquídeas adornaban todo, y su olor se mezclaba con el aire salado del mar. Vanessa. La voz de mi mamá resonó desde el jardín. Venía hacia mí con un vestido rosa pálido, que me había mencionado en 3 llamadas diferentes que había comprado para esta ocasión. ¡Qué bueno que llegaste! ¿Y este quién es? Mamá, él es Marcus Chen. Marcus, ella es mi mamá, Judith Powell. Marcus le sonrió y le tendió la mano. Un placer conocerla, señora Powell. Tiene una familia muy linda. Gracias, dijo ella, echándole una mirada rápida de arriba a abajo, y luego se volteó hacia mí. Vanessa, tu papá está en la barra con Richard y unos inversionistas. Deberías ir a saludarlos. No esperó mi respuesta y simplemente se dio la vuelta esperando que la siguiéramos. Parece simpática, susurró Marcus, un poco en broma. Espera, murmuré. Mi papá estaba parado en un círculo de hombres con trajes oscuros, todos riéndose de algo que había dicho Richard Bradford. Cuando me vio, su sonrisa se borró un segundo, y luego volvió a ponérsela. Ahí está mi niña, dijo dándome un abrazo rápido con un solo brazo. ¿Y quién es este joven? Tras presentar otra vez a Marcus, me volteé hacia Richard Bradford. Él me recibió con más cariño que mi propio papá. Vanessa. La mujer del momento, dijo. Les estaba contando a estos caballeros cómo tu software está cambiando nuestra manera de operar. Y eso que apenas llevamos 3 meses. Los hombres me miraron con nuevo interés. ¿Tú eres la que está detrás del sistema Nexus? Preguntó uno de ellos, un señor mayor con acento del sur. Richard no ha dejado de hablar de eso. Dice que ya les está ahorrando una fortuna en logística. Iba a responder cuando mi papá se aclaró la garganta. Bueno, Vanessa siempre ha sido buena con las computadoras. Fue Scott quien la presentó. ¿Verdad, Richard? Siempre cuidando a su hermanita. La mentira se sintió como una nube entre nosotros. Richard frunció un poco el ceño, pero no dijo nada que contradijera a mi papá. De hecho, yo empecé a... Pero en ese momento apareció la novia, interrumpiendo todo. Tiffany Bradford llegó hacia nosotros como si flotara, vestida en un vestido de seda blanca carísimo, con su cabello rubio recogido en un peinado lleno de broches brillantes que reflejaban la luz. Vanessa, viniste. Dijo con entusiasmo falso mientras me besaba las mejillas, y en azul marino, qué práctico, miró mi vestido como si lo hubiera comprado en oferta. Creo que mencioné que la familia usaría tonos pastel para las fotos, en realidad no, respondí serena. Pero felicidades, Tiffany, todo está muy bonito, ¿verdad que sí?, dijo radiante tomando el brazo de Richard. Papá no se limitó en gastos, Scott está preparándose con su padrino, la ceremonia empieza en 30 minutos, entonces miró a Marcus. Y cambió su cara, y él quién es, después de presentarlo, su expresión cambió por completo. Marcus Chen de Horizon Ventures, papá ya habló de tu empresa, luego dijo sonriendo. Tienes que venir a la mesa familiar para la recepción, pero Marcus sonrió y me tocó la espalda. Gracias, pero me voy a sentar con Vanessa. Claro, dijo Tiffany con una sonrisa tirante. Hablando de eso, voy a consultar con la organizadora la lista final de asientos. Tantos cambios de último momento. Mientras se iba, Marcus se acercó a mí y susurró, ¿es mi imaginación o acaba de bajar la temperatura como 20 grados? La ceremonia fue bonita pero fría, con un cuarteto de cuerda famoso, un oficiante de televisión y votos que parecían escritos por un asesor de imagen. Scott se veía guapo pero tenso, y casi no miró a Tiffany durante los votos. Después nos llevaron a una enorme carpa en el jardín para la recepción, con lámparas de cristal, mesas cubiertas de lino blanco y arreglos florales exagerados. Vamos a ver dónde nos tocó, le dije a Marcus. Una organizadora con tableta estaba en la entrada. Cuando le dije mi nombre, frunció el ceño y buscó en su lista, Powell. Qué raro. Déjame revisar otra lista. Algo en mi espalda se enfrió. Finalmente dijo, aquí está, Vanessa Powell +1,
estás en la O. Su sonrisa profesional se derrumbó un poco. ¿Hay algún problema? Preguntó Marcus. No, ninguno. Un momento, dijo ella y desapareció entre la gente. 5 minutos después volvió con una mujer mayor. Señorita Powell, parece que hubo un error con su asiento. Las mesas principales ya están llenas. Confirmé mi asistencia hace 2 meses, respondí molesta, y soy la hermana del novio. La encargada del catering asintió con vergüenza. ¿Lo entendemos? Tenemos asientos alternativos para usted y su acompañante. ¿Asientos alternativos?, dijo Marcus. Síganme por favor. En vez de llevarnos a la recepción, nos llevó por un pasillo lateral cada vez más lejos del evento, hasta que abrió una puerta y entramos a la cocina, entre chefs y meseros corriendo. En una esquina había una mesa pequeña cubierta con un mantel blanco mal colocado. ¿No estás hablando en serio?, dije sintiendo que la cara me ardía. Discúlpeme por el inconveniente, dijo el gerente sin mirarme. La novia hizo cambios de último momento para acomodar a socios importantes. Yo soy un socio comercial, dije. Bradford Enterprises acaba de firmar un contrato de $30 millones con mi empresa. El gerente parecía desorientado. A mí no me informaron de eso. Solo sigo instrucciones. Entonces apareció Tiffany en la puerta con una copa en la mano y una cara que no podía ocultar su gusto por la humillación. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con voz azucarada. Sí, hay un problema, dije respirando hondo. Me sentaste a mí y a mi acompañante en la cocina. Soy la hermana de tu esposo. Tiffany bebió de su copa como si nada. Tuvimos que priorizar, dijo. Los socios de papá y nuestros amigos cercanos necesitaban las mesas principales. Estoy segura de que lo entiendes. En realidad no, respondí firme. Y creo que a Scott no le gustaría saber que su propia hermana fue mandada a comer a la cocina. Algo frío cruzó por los ojos de Tiffany mientras decía. Scott aprobó el plano de asientos esta mañana. Él sabe perfectamente dónde va cada quien. Fue como un golpe al pecho saber que mi propio hermano aceptó esta humillación. Esto es inaceptable, dijo Marcus con voz firme. Nosotros vamos a sentarnos en la recepción con los demás. La sonrisa perfecta de Tiffany se torció un poquito y de repente dejó ver su verdadero desprecio. La servidumbre come en la cocina. Se burló con una mirada llena de desdén. Deberías sentirte como en casa, Vanessa. Considerando de dónde vienes. El gerente del catering se fue rápido, muy incómodo, y algunos cocineros se quedaron parados, haciéndose los que no escuchaban. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de ser ignorada, de que me hicieran sentir menos, se juntaron en una claridad perfecta. No iba a hacer un escándalo, ni a ponerme a su nivel, pero tampoco iba a dejar que me pisotearan. Marcus, le dije suave, necesito un momento a solas. ¿Me esperas afuera? Él me tomó de la mano y me dijo, tómate tu tiempo, aquí estoy. Cuando me quedé sola en la cocina, entre el ruido de platos y órdenes, me sentí como si no existiera para mi propia familia. Aunque tenía en mis manos un contrato millonario que los beneficiaba, sabía exactamente lo que iba a hacer. Me fui al baño de mujeres que estaba cerca del pasillo principal y por suerte estaba vacío. Me encerré en un cubículo, me recargué contra la puerta y dejé caer las lágrimas, tapándome la boca para que nadie escuchara mis sollozos. ¿Cómo pude ser tan ingenua de pensar que esta boda iba a ser diferente, que por fin iban a reconocer mi éxito? Todo era igual que siempre. Recordé cuando olvidaron mi cumpleaños número 16 porque Scott tenía un partido importante. Días después me llevaron un pastel comprado al vuelo en el súper y me dijeron lo orgullosos que estaban de él. Luego en mi graduación del MIT como mejor estudiante, llegaron tarde porque no quisieron perderse un desayuno de la fraternidad de Scott, y el día que firmé el contrato de mi primera oficina para Nexus, llamé llena de felicidad y me colgaron rápido porque estaban organizando una carne asada para celebrar que habían inventado un puesto para Scott en la empresa familiar, y hoy, en uno de los días más importantes, ni siquiera me dieron un lugar en su mesa. Tocaron suavecito la puerta del baño y escuché la voz de Marcus. Vanessa, ¿estás bien? Me sequé las lágrimas, respiré profundo y abrí la puerta. Él estaba ahí, con 2 copas en la mano y una mirada llena de cariño. Pensé que necesitabas esto, dijo mientras me pasaba una copa de champán. La tomé y le di un trago largo. Me da pena que estés viendo todo esto, le dije apoyada contra la pared. No te disculpes, dijo él suavemente. Ahora entiendo un poco más por todo lo que has pasado, y tenía razón. Yo había venido esperando algo, una señal de aceptación, de respeto, de que mi familia por fin me viera como lo que soy. No estás mal por querer eso, dijo Marcus, y yo solo lo escuché mientras bebía otro trago. Pero la verdad es que ya no necesito su aprobación, dije. Yo construí Nexus solita, tengo un equipo que me valora, clientes que me respetan y amigos que me conocen de verdad. Lo miré fijo y le dije, te tengo a ti, y él me sonrió bonito y me dijo, claro que me tienes. ¿Y ahora qué quieres hacer? Podemos irnos ya, cenar en otro lado, ir al cine. Fingir que todo este caos de la boda nunca pasó era lo más fácil.
Pero entonces mi celular vibró en la bolsa, lo saqué y vi el nombre de Eleanor Wright en la pantalla. Debo tomar esta llamada, le dije a Marcus mientras me enderezaba. Él asintió y se hizo a un lado para darme espacio. ¿Todo bien?, pregunté al contestar. Todo perfecto, Vanessa, dijo Eleanor. Solo quería confirmar nuestra reunión de la próxima semana sobre la fase 2, y de paso decirte que el primer pago del contrato se procesó esta mañana, 30 millones justo a tiempo. Mientras ella hablaba de detalles técnicos, me cayó el 20 de que no estaba indefensa, que yo había construido algo real y poderoso que ni Richard Bradford podía ignorar, y aunque no podía cambiar como mi familia me veía, sí podía cambiar como yo respondía a ese trato. Eleanor, ¿puedo llamarte en 20 minutos? Le pedí. De hecho, estoy en la boda de los Bradford Powell ahorita mismo. Ah, no sabía que ibas a ir, dijo ella sorprendida. Por supuesto, disfruta la fiesta, hablamos el lunes. Cuando colgué, vi a Marcus mirándome con curiosidad. ¿En qué piensas?, me preguntó notando el cambio en mi energía. Creo que toda mi vida esperé que mi familia me valorara, dije con calma, pero a lo mejor ya es momento de que yo misma lo haga. ¿Y qué quiere decir eso?, me preguntó, mientras me limpiaba las lágrimas y me arreglaba el vestido frente al espejo. Quiere decir que no me voy a esconder en una cocina como si tuviera que avergonzarme de quién soy. Voy a volver a esa recepción con la cabeza en alto, y voy a tomar una decisión de negocio basada en cómo me han tratado, no porque sean mi familia. Los ojos de Marcus se abrieron un poco al entenderlo. El contrato de Bradford, dijo. Así es, respondí. Richard quiere los beneficios de mi software, pero su hija y mi hermano piensan que solo merezco comer en la cocina, y eso no es una sociedad que yo quiera mantener. ¿Estás segura? Son 30 millones, respiré profundo. Sabía que perderlo iba a doler, pero Nexus era fuerte, y el mensaje que enviaría era más importante que cualquier cantidad de dinero. Nunca he estado más segura, le dije. Merezco algo mejor, en lo personal y en lo profesional. Marcus me sonrió y dijo, entonces estoy contigo en todo. Caminamos juntos de regreso a la recepción, y por primera vez en todo el día, sentí paz, no por venganza, sino porque al fin me estaba valorando lo suficiente como para poner límites, incluso con mi familia. Ya cerca de la carpa me detuve y vi a Scott y Tiffany pasando de mesa en mesa saludando a los invitados. Se detuvieron en la mesa principal donde estaba Richard rodeado de hombres bien vestidos y con copas en la mano, todos riéndose. Ahí es donde debería estar sentada, murmuré, no por ser hermana de Scott, sino por ser la CEO de una empresa que Bradford Enterprises necesita urgentemente. Entonces vamos a dejar claro quién es la persona que decidieron esconder en la cocina, dijo Marcus ofreciéndome el brazo, y así, con la cabeza en alto y una decisión tomada, entré de nuevo a esa carpa, ya no para pedir aprobación, sino para exigir el respeto que me gané. Eso explicaba por qué los socios comerciales tuvieron prioridad sobre la familia. Richard estaba usando la boda de su hija como una oportunidad de negocios y Scott lo estaba apoyando, seguro con la esperanza de conseguir algo para él. Es el momento perfecto, dije mientras me enderezaba. Vamos. Cruzamos la sala y varios invitados que ni conocía me felicitaban por la boda de mi hermano. Yo solo sonreía y agradecía mientras caminaba hacia la mesa principal. Cuando nos acercamos escuché a Richard hablar bajito sobre combinar sus recursos con Powell Construction y dejar que Bradford se enfocara en propiedades comerciales. Scott supervisará la transición, decía, y con el nuevo software que implementamos, vamos a subir la eficiencia en un 20% en el primer año. Scott asentía como si él hubiera hecho todo, y Tiffany sonreía como si todo fuese parte de su plan maestro. Nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí hasta que ya estaba frente a la mesa. Richard fue el primero en verme y su cara cambió de sorpresa incómoda. Vanessa, dijo, ajustándose en su silla, estábamos hablando de negocios, algo sobre implementación de software. ¿Te podría interesar? Sí, lo escuché, le dije seria. Hablaban del software que mi empresa creó, el mismo que su directora de operaciones buscó porque es el mejor del mercado. Scott me miró rápido y luego a Richard. Su sonrisa ya no era tan segura. Van, tal vez podamos hablar de esto después, dijo. Estamos en medio de algo. Sí, claro que lo están, respondí, negociando en plena recepción mientras su propia hermana está sentada en la cocina. Muy eficiente de su parte. El silencio que se hizo en esa mesa fue instantáneo. Los hombres de negocio se miraron entre ellos sin saber qué decir. Tiffany intentó defenderse. Hubo un malentendido con los asientos, dijo con voz tirante. Eso pasa en eventos grandes. ¿De veras?, respondí. Qué curioso que ese malentendido haya terminado sentándome a mí, CEO de la empresa a la que ustedes le acaban de pagar 30 millones de dólares, en la cocina, mientras consentían a posibles socios de negocio. Richard frunció el ceño. ¿30 millones? ¿De qué hablas, Vanessa? Su empresa firmó un contrato con Nexus Technologies hace 3 meses, le respondí. Yo fundé Nexus, soy la directora ejecutiva, ¿y ese software del que presumía? Es mi creación. Richard abrió los ojos sorprendido y miró a Scott.
nunca mencionaste que tu hermana dirigía Nexus. Scott se veía nervioso. En ese momento no parecía relevante. ¿No te pareció relevante? Repetí. Que tu propia hermana fuera la dueña de la tecnología en la que tu suegro estaba invirtiendo millones. No es el momento de hablar de esto, dijo Tiffany perdiendo su sonrisa falsa. Estás haciendo un escándalo en nuestra boda. Con toda la calma del mundo saqué mi celular y marqué un número, mientras mantenía la mirada fija en Scott. Gregory, habla Vanessa Powell, dije claro, necesito que canceles el contrato de 30 millones con Bradford Enterprises, efectivo de inmediato. Scott palideció. Richard se levantó de su silla. ¿Qué estás haciendo, Vanessa? Levanté un dedo pidiendo un momento. Sí, entiendo las implicaciones, y no es una estrategia de negociación, dije al teléfono. Por favor, que el equipo legal prepare todo para el lunes. Tiffany perdió el control. No puedes hacer eso. Papá ya usó tu sistema en todas nuestras propiedades. Colgué y guardé el celular. Puedo hacerlo y ya lo hice, respondí. Nexus Technologies no trabaja con empresas que no tienen criterio y les falta el mínimo respeto. Esto es absurdo, murmuró Richard. ¿Vas a cancelar un contrato millonario por los asientos? No, Sr. Bradford, le dije firme. Lo cancelo porque estos asientos me mostraron el verdadero carácter de su organización. Si así tratan a una directora ejecutiva nomás porque piensan que es solo la hermana de alguien, me preocupa bastante cómo van a responder cuando salga un problema de verdad. Los socios en la mesa me miraban con mucho interés, evidentemente reevaluando tanto a mí como a la alianza Bradford-Powell. Richard miró a Scott con voz bajita y fría. ¿Tú ya sabías esto? ¿Quién es tu hermana para nuestra empresa? Scott tragó saliva y dijo que sí sabía que tenía una empresa tecnológica, pero no qué era. La misma que usaban. Mentira, le respondí bajito. Eleanor Wright te lo dijo hace 3 semanas cuando se enteró, hasta me dijo que habló contigo directo. La cara de Scott lo dijo todo antes de que pudiera mentir otra vez. Richard entonces puso cara dura. Claro que entendió que lo habían dejado fuera del asunto a propósito. Se levantó brusco y se llevó a Scott a un lado. Tiffany también se paró, furiosa, y me dijo entre dientes, estás arruinando todo. La boda costó más de 2 millones y la estás convirtiendo en un problema de trabajo. Claro que sí, le respondí. Tú arruinaste todo cuando decidiste que yo no merecía estar con mi propia familia. Me mantuve serena, sin entrarle al drama. Solo decidí que ya no iba a soportar que me trataran así. Cuando Richard y Tiffany se fueron tras Scott, Marcus me tocó la espalda y me susurró. Eso fue lo más profesional que he visto, y por primera vez en todo el día sonreí de verdad. Vámonos de aquí, le dije, ya me dio hambre de comida. De verdad, y quiero una mesa de verdad. Pero justo cuando nos dábamos la vuelta para irnos, varios de los socios se nos acercaron. Uno sacó una tarjeta de su saco. SRTA, Powell, Thomas Harrington de Coastal Development, me interesa saber más sobre su empresa. Luego otro, Gerald Winters de Apex Investments, he seguido su crecimiento. ¿Le parece agendar una reunión la semana que entra? Los mismos que Richard y Scott querían impresionar ahora venían directo conmigo. Me di cuenta de la ironía. Pero no sentí revancha, no era por venganza ni competencia. Solo me estaba defendiendo a mí y a lo que había logrado. Agarré las tarjetas con amabilidad y dije, mi asistente los contactará para agendar, pero ahorita discúlpenme, ya me voy. Mientras salíamos de la carpa, escuchamos voces fuertes venir de donde Richard se llevó a Scott. La boda perfecta se desmoronaba, no por mí, sino por las decisiones que ellos tomaron desde antes. Ya casi llegábamos al área del ballet cuando mi celular empezó a sonar sin parar. Lo puse en silencio sin ver la pantalla porque obviamente ya sabía quién era. El joven del ballet trajo mi Tesla y me entregó las llaves con los ojos abiertos de sorpresa. Bonito coche, me dijo, y yo respondí, gracias, mientras le daba una buena propina. Es lo que te puedes comprar cuando haces tu propia empresa en lugar de depender de los contactos de la familia. Marcus se rió mientras subía al asiento de copiloto. Eso sonó un poquito picante, me dijo, y yo, no más un poquito, le contesté mientras encendía el motor. Creo que hoy sí me lo gané, y justo antes de arrancar vi a una figura correr en el retrovisor. Era mi papá, venía con la cara roja. Vanessa, detente ahí misma. Suspiré y bajé la ventanilla, pero no apagué el motor. Sí, papá, llegó jadeando de lo rápido que venía. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Richard está furioso, la boda es un caos, tu mamá está llorando y todo porque no pudiste manejar una simple confusión de asientos. ¿Una confusión? Repetí. Me sentaron en la cocina, papá, en la cocina, y Tiffany lo hizo a propósito. ¿Y qué? Dijo él, uno se sienta donde le tocan en una boda, son cosas de educación, pero tú te enfocaste en ti y en tu orgullo herido, y justo en ese momento Marcus se inclinó. Señor, con todo respeto, su hija es directora ejecutiva de una empresa tecnológica exitosa que Bradford Enterprises buscó por su excelencia, merece mejor trato del que le dieron hoy. Los ojos de mi papá se entrecerraron cuando vio a Marcus,
¿y tú quién eres para decirme cómo tratar a mi hija? Soy Marcus Chin, dijo con calma, estoy con ella y tiene razón, no es orgullo, es respeto básico, algo que su familia no le ha dado en mucho tiempo. ¿Respeto?, dijo mi papá levantando la voz, así. ¿Llamas a cancelar un contrato con la empresa de tu hermano? ¿Tienes idea de lo que hiciste con la posición de Scott en la familia? Richard iba a hacerlo socio en su próximo proyecto, y ahí estaba, no les importaba ni yo ni la boda, solo el negocio de Scott, la oportunidad que siempre le dieron mientras yo me rasqué la vida desde cero. Lo siento si mis acciones afectaron sus planes, dije sin ningún remordimiento, pero yo debo proteger mi empresa y mi reputación, no voy a dejar que Bradford Enterprises me use y a la vez me humille. Arregla esto, insistió mi papá, llámalos y diles que fue un malentendido, que te sentiste sensible por la boda. No lo voy a hacer, le respondí firme. Ya tomé mi decisión y esto solo confirma que fue la correcta. Mi mamá llegó detrás de él, con el maquillaje corrido de tanto llorar. Vanessa, por favor, Scott está destrozado. ¿No ves lo que le estás haciendo a esta familia? Yo, le dije con una risa sarcástica, me han ignorado toda la vida, levanté una empresa sin ningún apoyo y apenas me defiendo y ya soy la que arruina todo. Eso no es justo, siempre estuvimos orgullosos de ti, dijo mi mamá. ¿En serio? Dime una vez que hayas presumido de mis logros como presumes de los de Scott, una sola vez que me presentaste con el mismo orgullo con el que hablas de él con los Bradford. Su silencio fue mi respuesta. Algunos invitados ya estaban viendo el show de lejos, entre ellos vi a mi prima Olivia, que me sonrió y me hizo una señal con el pulgar, como diciendo, bien hecho, creo que deberíamos hablar esto luego, dije, notando las miradas, cuando todos estemos más tranquilos, no hay nada que hablar, dijo mi papá fríamente. Hoy dejaste claro de qué lado estás, Scott es familia, Richard también, y tú te fuiste contra los dos. No, papá, lo que hice fue pedir respeto, y eso no es estar en contra de nadie. Y antes de que me respondiera, salió otra figura de la casa, era Scott, pálido y con el traje todo arrugado, venía con Tiffany y Richard detrás de él. Van, ¿qué demonios?, dijo con la voz temblorosa. Richard está hablando de retirar todo su negocio de Powell Construction. ¿Tienes idea del daño que le harás a la empresa de papá? Lo siento, Scott, eso no era mi intención, le dije con calma, pero es lo que estás haciendo, gritó, ya sin control. No podías sentarte donde te tocaba por un día, tenías que armar un escándalo por tu estúpida empresa tecnológica. Marcus quiso hablar, pero le toqué el brazo para pedirle que me dejara manejarlo yo. Esa empresa estúpida, vale más de $200 millones, emplea a 65 personas, y hasta hace una hora le daba servicio a Bradford Enterprises. No hice un escándalo, tomé una decisión de negocio con base en cómo me trataron. ¿Arregla esto?, exigió Scott. Llama y di que fue un error. No fue un error, le dije con calma y firmeza. Y no voy a fingir que lo hice solo para salvar tu oportunidad de negocio. Tiffany empujó a Scott, ya toda despeinada y fuera de sí. Todo esto es culpa tuya, gritó. Arruinaste el día más importante de mi vida por una mesa estúpida. Ya basta, Tiffany, interrumpió Richard con tono firme mientras se acercaba al auto con su cara seria y sus pasos firmes. Señorita Powell, creo que todo esto ha sido un malentendido. No fue un malentendido, señor Bradford, le dije sin titubear. Su hija sabía exactamente dónde creía que yo debía estar. Él la miró y Tiffany al menos tuvo la decencia de verse un poco avergonzada. Aún así, creo que esto deberíamos hablarlo en privado como profesionales, dijo él. El contrato entre nuestras empresas es importante, y cancelarlo tan de repente traerá consecuencias graves para ambas partes. Estoy consciente de las consecuencias, le respondí, pero mi decisión sigue firme. Richard mostró un poco de molestia. ¿Vas a tirar $30 millones por una mesa? Voy a dejar una relación donde no me respetan, le dije clara y serena. El dinero no vale más que eso. Entonces en su rostro pasó algo, tal vez respeto, antes de volverse a ver serio y decir, ya veo. Entonces mi equipo legal se comunicará contigo para los procedimientos de cancelación. Tendré a mi equipo listo para asegurar una transición sin problemas, le dije. No quiero que sus operaciones se vuelvan un caos por esto. Esa profesionalidad solo enfureció más a Tiffany, quien gritó, papá, no puedes dejar que haga esto, lo está haciendo por envidia, porque está celosa de Scott y de mí. Richard se giró hacia ella como nunca lo había visto antes. Tiffany, ¿ya hiciste suficiente hoy? Regresa y atiende a tus invitados, luego hablamos. Mientras Tiffany se iba furiosa y mis papás la seguían, Richard se acercó a mi ventana y me dijo en voz baja, por si sirve de algo, yo no sabía nada de los asientos, si lo hubiera sabido, lo habría arreglado. Gracias por decirlo, respondí, pero igual, mi decisión no cambia. Él asintió con seriedad, ¿lo entiendo? Y aunque no estoy de acuerdo con tu decisión desde el punto de vista de negocio,
debo admitir que admiro tu firmeza, me dio la mano. Buenos días, señorita Powell, yo se la di rápido antes de arrancar el auto. Scott se quedó parado en la entrada con la cara blanca de rabia y sorpresa. Eso estuvo fuerte, dijo Marcus mientras salíamos a la carretera. ¿Estás bien? Mejor que en años, le dije respirando hondo, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba sin darme cuenta, el peso de querer su aprobación, dijo Marcus. Exacto, contesté mientras miraba la casa de los Bradford alejarse por el retrovisor, tanto tiempo tratando de demostrar mi valor a gente que nunca me iba a ver de verdad. Pero hoy yo misma me vi, ¿y ahora qué? Preguntó Marcus. Ahora vamos a buscar un lugar donde comer rico y con una buena distribución de mesas, dije riendo de verdad, una risa que me sorprendió por lo ligera que se sintió, y después a reconstruir. Nexus estará bien sin los Bradford, tenemos otros clientes, otros caminos, y ahora tengo algo que antes no tenía. ¿Qué? Preguntó Marcus. Respeto por mí misma, respondí simple, y eso vale más que $30 millones. El lunes a las 6:43 de la mañana recibí el primer correo. A las 8, cuando llegué a la oficina de Nexus, tenía 17 mensajes de distintos ejecutivos de Bradford Enterprises, desde disculpas hasta ruegos. Eleanor Wright me había escrito 3, cada uno más urgente. Buenos días, Sara, saludé a mi asistente al pasar. ¿Ya viste todos los correos? Sara sintió preocupada. No han parado desde que llegué. Eleanor ya llamó 2 veces y suena muy estresada, y el señor Bradford también llamó hace 5 minutos. Preguntando a qué hora estarías disponible. Prográmame una llamada con Eleanor a las 10, le dije sonriendo con una seguridad que antes no tenía. Dile a Richard Bradford que tendré reuniones todo el día, pero que mañana en la tarde puedo hablar con él. ¿Mañana? Preguntó Sara levantando las cejas. Parece que es urgente, lo sé, le dije en tono calmado, pero necesito tiempo para prepararme y hablar con mi equipo antes de discutir cualquier cosa con él. Apenas me había sentado cuando Gregory Phillips, nuestro director de operaciones, llegó a mi puerta con cara de curiosidad y preocupación, se recargó en el marco y me dijo, ¿vas a contarme qué pasó en la boda de tu hermano que terminó con la cancelación de nuestro contrato más grande? Le hice señas de que cerrara la puerta y se sentara. Es una historia larga, pero la versión corta es que la familia Bradford mostró que no me respetan a mí ni a la empresa, y decidí que no vamos a hacer negocios con gente que no nos valora. Gregory silbó suavemente. Esa debió ser una boda bastante intensa. No tienes idea, le respondí y le conté lo que pasó en la cocina y luego el conflicto en la recepción. Cuando terminé, Gregory solo guardó silencio por un momento y luego dijo, me gustaría decir que me sorprende, pero por todo lo que me has contado de tu familia, lamentablemente tiene sentido. La pregunta ahora es cómo seguimos adelante, le dije enfocándome en lo comercial. El contrato con Bradford era el 22% de nuestros ingresos anuales, tenemos que cubrir ese hueco. Ya estoy trabajando en eso, me aseguró Gregory. La demo que le dimos a Westfield Partners el mes pasado. Creo que si les damos un incentivo, podríamos convencerlos. No llenará todo el espacio, pero ayudará. Hazlo, le dije, tienes luz verde, y también acelera la expansión internacional. El mercado europeo está interesado y ahora tenemos más recursos libres que podemos enviar allá. Nuestra charla se interrumpió cuando Sara habló por el interfono. Vanessa, tengo en línea a Thomas Harrington de Coastal Development. Dice que quiere hablar de un posible contrato. Gregory y yo nos miramos sorprendidos. ¿Quieres privacidad?, me preguntó él. No, quédate, quiero tu opinión. Presioné el altavoz. Señor Harrington, soy Vanessa Powell. Señorita Powell, gracias por contestar. Espero no interrumpir. Ningún problema. ¿En qué puedo ayudarle? Después de nuestra breve charla en la boda, investigué más sobre Nexus Technologies y estoy muy impresionado. Creo que Coastal Development se beneficiaría mucho con su sistema de cadena de suministro. Yo mantuve la calma aunque me sorprendió. Gracias por su interés. Estaremos felices de organizar una demo cuando usted diga. Excelente. ¿Y una cosa más? ¿Sabemos de su relación con Bradford Enterprises? Nosotros estábamos considerando asociarnos con ellos en algunos proyectos, pero después de lo que vi el sábado, ya no estoy seguro de que sean una buena opción para nuestra cultura corporativa. Gregory abrió los ojos y yo reprimí una sonrisa. ¿Entiendo? No puedo hablar por la cultura de Bradford, pero en Nexus nos tomamos muy en serio el profesionalismo y el respeto mutuo. Eso me quedó claro por cómo manejaste la situación, dijo. Haré que mi asistente hable con el tuyo para coordinar la demo. Lo esperaré con gusto, señor Harrington. Terminamos la llamada y Gregory silbó de nuevo. ¿Eso fue inesperado? ¿Qué rayos pasó en esa boda? Impresioné a algunas personas, al parecer, dije aún procesando todo. Hay que preparar nuestra mejor demo para Coastal. Su cartera de propiedades es más grande que la de Bradford. Para la hora de la comida, toda la oficina ya sabía que habíamos cancelado el contrato, y aunque no compartí detalles personales,
el equipo entendió que fue una decisión importante, nadie cuestionó mi juicio y en vez de eso, todos se enfocaron en las soluciones y los siguientes pasos. Mi llamada de las 10 con Eleanor fue difícil pero profesional, se notaba que estaba molesta por perder un sistema en el que su equipo había trabajado meses, pero su enojo no era personal, sino por la situación. Casi al final me dijo, por si te sirve de algo, no tenía idea del tema de los asientos hasta que Richard me contó esta mañana, fue totalmente inapropiado, le dije que lo agradezco y que esto no tiene nada que ver con su equipo, que habían sido socios excelentes. ¿Hay alguna manera de arreglarlo?, me preguntó, quizá cambiando los términos. Le respondí honestamente que no, que hay líneas que una vez que se cruzan ya no hay marcha atrás, pero que haríamos todo lo posible para que la transición fuera suave. A las 3 recibí una llamada de un número desconocido y algo me dijo que contestara. Habla Vanessa Powell. Vanessa, soy Diana Powell, tu tía, la hermana de tu papá. Me quedé helada, llevaba casi 20 años alejada de la familia por un problema con mi papá que nunca nos explicaron bien a los hijos. Tía Diana. Esto no me lo esperaba. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis formas, dijo con una risita, y he estado siguiendo tus pasos desde lejos. Lo que has logrado con Nexus es impresionante, aunque no me sorprende, siempre fuiste la inteligente. Gracias, le dije todavía en shock, pero ¿por qué me llamas ahora después de tanto tiempo? ¿Por qué me enteré de lo que pasó en la boda de Scott? Ya sabes, las noticias vuelan entre la gente conectada y los Bradford lo están, ¿y me llamaste para criticarme? No, te llamé para decirte que estoy orgullosa de ti, lo dijo firme, como retando a la familia Powell que siempre favoreció a los hijos hombres. Ya era hora de que alguien rompiera ese ciclo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Diana suspiró profundo, con un tono lleno de heridas antiguas. ¿Por qué crees que no hablo con tu papá desde hace 20 años? La misma historia, solo que en otra generación. Me contó que ella había creado una empresa de diseño de interiores en los 80, cuando las mujeres ni pintaban en la construcción, pero su papá y mi papá decidieron que su negocio era solo un pasatiempo lindo y le dieron la empresa familiar completita a mi papá. Aunque ella había trabajado desde los 16 años en cada verano y vacaciones, las similitudes eran claras como el agua. No tenía idea, le dije, papá nunca me contó por qué no estabas con nosotros. Claro que no, contestó sin sonar amargada, no cuadraba con su historia, pero quiero que sepas que lo que hiciste, defenderte, significa mucho, rompe un patrón que ha estado en nuestra familia por generaciones. Hablamos por casi una hora, me llenó los huecos en la historia familiar y me contó cómo construyó su negocio sin nada de apoyo. Cuando colgamos ya teníamos planes para cenar la próxima semana, y esa reconexión fue a la vez inesperada y totalmente natural. El resto de la tarde trajo más sorpresas. Gerald Winters de Apex Investments llamó no solo para hablar de un contrato para su cadena de suministro, sino para decirme que estaban interesados en invertir en Nexus para apoyar nuestra expansión internacional. Tu manera de manejar la situación con Bradford nos mostró el tipo de liderazgo con principios que buscamos en socios, me dijo. A veces alejarse de una mala relación vale más que cerrar un nuevo trato. A las 5 le pedí al equipo legal que empezara la documentación para cancelar formalmente el contrato con Bradford, mientras a la vez estaba explorando 3 posibles nuevos clientes que salieron directito de las conexiones en esa boda. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras me alistaba para salir, mi celular vibró con un mensaje de texto de Scott. ¿Era el primer contacto desde aquel enfrentamiento? Necesito hablar contigo en persona, solo tú y yo, mañana en el almuerzo, decía el mensaje de Scott. Me quedé viendo la pantalla un buen rato, pensando en si debería o no aceptar, porque aunque no esperaba una reconciliación, seguía siendo mi hermano y estaba dispuesta a escucharlo. Le respondí, está bien, 1 de la tarde en Luciano es en la quinta, solo nosotros. Su respuesta fue rápida, gracias. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, pensé en lo diferente que había sido el día comparado con lo que imaginé. En vez de estar apagando incendios y preocupándome por pérdidas, estaba buscando nuevas oportunidades y alianzas mucho más sólidas. Parecía que el simple acto de valorarme a mí misma había hecho que otros también empezaran a valorar a Nexus. Marcus me llamó mientras cenaba, queriendo saber cómo estaba. Entonces Bradford Enterprises ya colapsó sin su software, bromeó. Todavía no, pero Eleanor Wright estaba cerca de entrar en pánico hoy en la mañana, le admití, pero lo más raro fue que pasaron muchas cosas curiosas hoy. Le conté de las llamadas de Thomas Harrington y Gerald Winters, de la sorpresiva llamada de mi tía Diana y del mensaje de Scott. Es como si al ponerme firme, hubiera entrado en un mundo donde la gente respeta los límites y reconoce el valor de los demás. O tal vez, dijo Marcus, así se ve el mundo cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces, y esa frase se me quedó grabada. Quizá no estaba en un universo nuevo, quizá esto era solo lo que pasa cuando finalmente te das cuenta de lo que vales.
cerca de la medianoche recibí un correo de Richard Bradford, pedía una reunión para discutir opciones que beneficiaran a ambas partes, lo marqué para leerlo bien después, pero no le respondí de inmediato. Lo que pasara después iba a ser bajo mis términos, no los suyos, y por primera vez en mi vida profesional, me sentí totalmente centrada en mi propio valor, sin necesidad de buscar validación de nadie ni temor a desaprobar a alguien. Fue una sensación poderosa, esa nueva seguridad en mí misma, y todo por un plano de asientos en una boda. Semanas después de todo aquello, estaba sentada frente a Eleanor Wright en una mesa en la esquina de Luchos, el mismo restaurante donde me había visto con Scott. La diferencia era que esa vez la atmósfera era totalmente distinta. Con Scott todo fue tenso y lleno de emoción, pero con Eleanor todo fue relajado, casi amistoso. La transición al nuevo sistema sigue, pero la verdad es que no va bien, me dijo Eleanor. Mientras revolvía su café, entre nosotras, Richard se arrepiente de cómo pasó todo, y el nuevo software ya va con 3 semanas de retraso. Además no logran copiar varias funciones clave de Nexus. Le dije que lo sentía de verdad, porque su equipo había trabajado muy duro. Eleanor dejó la cuchara y me miró seria. En realidad, por eso quería verte en persona. Richard está demasiado orgulloso para buscarte directamente después de su última reunión contigo, pero muchos en la alta dirección creemos que fue un error grave haber perdido a Nexus. Esa reunión a la que se refería pasó 2 semanas después de la boda. Richard me había pedido hablar en privado en su oficina, seguramente para intentar salvar el contrato. Acepté, pero desde el principio le dejé claro que no iba a negociar nada. Señorita Powell, dijo con un tono que quería ser firme pero también amigable, he analizado todo y creo que podemos encontrar una forma de avanzar juntos. Señor Bradford, gracias por su tiempo, pero mi decisión ya está tomada. Los papeles de cancelación del contrato ya están en proceso. Quizá podríamos hablar de un nuevo contrato, sugirió, uno con mejores condiciones para Nexus. Mi equipo técnico dice que reemplazar su sistema está siendo mucho más difícil de lo que imaginamos. Le respondí que esto no era cuestión de condiciones ni de dinero, sino de una falta de respeto muy clara, no solo por parte de su hija, sino también por mi propio hermano y por toda su organización. Yo elijo trabajar con socios que valoran lo que Nexus ofrece, no con gente que nos quiere sentados en la cocina como si fuéramos servidumbre. Richard se quedó callado un buen rato. Entiendo tu situación más de lo que piensas, dijo por fin. Yo creé Bradford Enterprises desde cero, con una sola propiedad que me dejó mi papá, y durante años la industria no me tomaba en serio. Me sentaban hasta atrás en los eventos y me dejaban fuera de los tratos importantes. No fue hasta que conseguí suficiente poder que las cosas cambiaron. Entonces deberías entender por qué no puedo continuar esta relación de negocio, le respondí. Tú más que nadie sabes que a veces hay que alejarse para no perder la dignidad. Su expresión cambió y de pronto vi algo parecido a respeto en su cara. Tu hermano no te merece, dijo de repente, y lo que hizo mi hija fue imperdonable. Ya se los dejé clarísimo a los dos. Esa fue nuestra última conversación directa. Desde entonces, Eleanor fue como una intermediaria. ¿Y qué propones exactamente, Eleanor? Le pregunté ahora volviendo al presente. Un nuevo comienzo, dijo, con nuevo contrato, nuevas condiciones y nuevas personas encargadas. Richard está dispuesto a enviarte una disculpa formal por escrito por lo que pasó en la boda y por el maltrato que tú, Scott y Tiffany recibieron. Tiffany. Eso es difícil, murmuró Eleanor. Por lo que sé, están pasando por problemas en el matrimonio y ella ya no participa en los asuntos de la empresa. Eso coincidía con lo que Scott me dijo en el almuerzo. Después de todo el drama, me confesó que Tiffany había cambiado los asientos porque estaba celosa de mí, quería que me viera mal. Me dijo, le molesta que mi hermana tenga más éxito que yo, y lo peor, él lo sabía y no hizo nada. Me dijo que había preferido hacerse el tonto en vez de defenderme. Eso lo hizo peor, dijo. Siempre me he esforzado por parecer el exitoso, el hijo que sigue con el legado de la familia Powell. Y cuando tú empezaste a triunfar, me costó mucho aceptarlo. Su honestidad fue fuerte, no fue una reconciliación, pero fue un inicio, un paso pequeño para romper patrones que nos habían lastimado a los dos por años. Ahora, volviendo con Eleanor, le dije, necesito pensarlo. Nexus ha conseguido varios contratos en estos meses. Ya no estamos en la misma posición que cuando trabajamos con Bradford la primera vez. Lo entiendo, dijo, pero espero que lo consideres. Tu equipo y el mío trabajaron muy bien juntos. Le prometí una respuesta en una semana y la acompañé a la salida. Nos despedimos con un apretón de manos que me pareció mucho más honesto que cualquier cosa que haya visto de esa empresa antes. Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en mi balcón con una botella de vino. Le conté todo lo que hablé con Eleanor. ¿Y vas a aceptar otra vez a Bradford como cliente?, me preguntó. Giré mi copa y le dije, la verdad, no sé, financieramente es bueno para Nexus, pero también es importante respetar los límites que ya puse.
¿y tu equipo qué dice? Gregory piensa que lo hagamos, pero con nuevas protecciones legales y un aumento en tarifas, Sara piensa que lo dejemos pasar y nos enfoquemos en los clientes nuevos que nos buscaron por nuestra integridad. Marcus asintió pensativo. ¿Y qué piensa Vanessa Powell, la mujer que ya no acepta menos de lo que merece? Sonreí y dije, ella piensa que cualquier decisión debe salir de un lugar de seguridad, no de miedo o necesidad de validación. Si trabajamos otra vez con Bradford, debe ser porque nos conviene, no por miedo a perder un cliente grande. Marcus alzó su copa y brindó. Esa es la CEO que admiro. El mes siguiente a la boda trajo más cambios. Mi reencuentro con mi tía Diana se convirtió en una amistad verdadera. La perspectiva de mi tía Diana, otra mujer Powell que también luchó por ser reconocida en un mundo de hombres, fue muy valiosa para mí, y sus historias sobre mi papá en sus primeros años me ayudaron a entender muchas cosas del que antes no comprendía. Lo que más me sorprendió fue que mis papás empezaron a reflexionar y a cambiar. Después del enojo por lo de Bradford, mi mamá un día me dijo con una voz que se le notaba diferente, he estado pensando en lo que dijiste en la boda. Tienes razón, nunca celebramos tus logros como los de Scott. Y lo siento, no fue una solución mágica, pero sí fue un inicio, un reconocimiento de que durante mucho tiempo simplemente no me vieron como debían, pero los cambios más importantes fueron dentro de mí. Lo de la boda, aunque fue doloroso, me liberó. Ya no me la pasaba buscando aprobación de quienes nunca iban a dármela, ya no medía mi éxito comparándome con Scott ni esperaba que mis papás me dijeran, estamos orgullosos de ti. Esa claridad nueva no solo cambió mi vida familiar, también mi trabajo. En Nexus empecé a tomar decisiones con más seguridad, sin tantas dudas, y con Marcus, mi relación se volvió más profunda porque ahora llevaba una versión más auténtica de mí misma, y tal vez lo más bonito fue que creé un programa de mentoría para mujeres emprendedoras en tecnología, especialmente para las que batallan con problemas familiares o sociales. Le llamé Visible, y ofrecía no solo apoyo para negocios, sino también consejos para poner límites y mantener la autoestima en entornos que te quieren apagar. Ya teníamos a 20 mujeres reuniéndose cada semana y, aunque sus historias me recordaban la mía, ayudarlas también sanaba mi propio pasado. ¿Sabes qué me sorprende todavía? Le dije a Marcus mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, que un momento donde me defendí creó un efecto dominó que aún sigue. Así funciona el cambio, me dijo, no pasa como en las películas. Pasa cuando una persona toma una decisión que cambia todo poco a poco, y esa noche, mientras el tiempo pasaba y yo miraba hacia atrás, me di cuenta de cuántos patrones habíamos roto, en mi familia, en los negocios, y sobre todo en mí misma. Luego sonó mi celular con un mensaje de Scott, papá quiere cenar la semana que viene. Solo la familia. Dice que tiene algo importante que decir. ¿Vienes? Se lo enseñé a Marcus. ¿Tú qué piensas? Me miró y dijo, ¿te has ganado el derecho a poner las condiciones? Si quieres ir, ve. Si no, no lo hagas. Lo importante es que ahora lo decides desde una posición fuerte, no por obligación. Escribí, voy a ir, pero voy a llevar a Marcus. Él es importante para mí y quiero que esté ahí. La respuesta llegó rápido. Claro, mamá y papá van a estar felices de conocerlo mejor. No era todo perfecto, las heridas de años no se borran en días, el contrato de Bradford todavía estaba en el aire, y lo de Tiffany y Scott también seguía complicado, pero ahora, por primera vez, sentía que todo lo estaba enfrentando en mis propios términos, sin dejar que otros decidieran mi valor, y al final, todo esto, el plano de asientos, el contrato cancelado, no. Se trataba de eso, se trataba de entender que mi valor no dependía de en dónde me sentaban los demás, sino del lugar que yo decidía ocupar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has tenido que alejar de una situación donde no te valoraban? ¿Has tenido que poner límites a gente cercana? Cuéntame en los comentarios. A veces los límites más difíciles son con los que más amamos, pero también son los que más nos cambian. Si este video te gustó, dale like, suscríbete para más historias sobre cómo mantener tu poder y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de lo mucho que vale. Gracias por escucharme y recuerda, mereces un lugar en la mesa, y también tienes el derecho de levantarte si no te valoran como te lo mereces.